Vos me decías que te preocupa el tema de la segunda fase del teleférico. Ay, que alguien me diga algo de eso. ¿Por qué? Porque no ves... Porque no veo movimiento allí, Pedro, en la entrada de los Alcarrizos. Le dije a Ale, por favor, dile a ver si viene el alcalde para que por lo menos me diga algo. ¿Tú sabes qué dijo ayer un dirigente de una de las... Ahí es donde van a de los construir. sindicatos de transporte, que el precio del pasaje debiera estar en 60 pesos. ¿Ustedes se imaginan 60 comparado con 20, Con 20. que el Estado subsidia? Es verdad que lo subsidia. ¿Y qué? Como un servicio al salario. Exacto, al salario. Que en este país se ofrece. Claro. Porque si el Estado no le ofertara a la clase trabajadora, estudiantil y empleada también las opciones del metro y de la onza, Imagínate tú. se estuvieran consumiendo eso que no lo... Por eso es que yo quiero ver movimiento con el teleférico, el de aquí. El 25% de su salario, el 30%, estuviera gastando en transporte. Quiero mi teleférico aquí. ¿Sabes lo que eso significa? Que viene desde los Alcarrizos hasta el 9, porque ahí toda esa gente, señores, toda esa gente de Santo Domingo Oeste hasta allá, los Alcarrizos, se va a colocar en su teleférico con un solo y se va a colocar entonces en el metro, ahí en el 9, Pedro, y de ahí rumba con 20 pesos. Entonces yo quiero eso. Como el presidente dijo que ese teleférico iba a estar en el 20, es la ansiedad, como uno no tiene información, yo digo, pero ¿cuándo van a empezar? Porque para mí la construcción empieza cuando yo veo movimiento de tierra. Mientras yo estoy viendo que lo están con los mapitas y con las cosas, yo digo, no hay nada todavía. Pero desde que veo que están moviendo tierra, que están sacando, y yo veo sacando en movimiento, ahí. Pero entonces me explicaron, Mozart, lo que pasa es que eso hay que licitar para la construcción de la terminal de autobuses. Digo yo, ¿quién es que tiene que licitar eso? Obras públicas. ¿Y cuándo va a ser? Y hace 3 meses me dijeron, en los próximos días. Y van 3 meses y busco todas las licitaciones. Yo vivo en los periódicos, buscando las licitaciones, a ver si llega la licitación para aquí, para los Alcarrizos, porque es que nosotros sabemos, Pedro, lo que eso va a significar. Y entonces me pongo un poco chivo, porque veo ahí que siguen algunos transportistas y alguna gente presionando al gobierno para que no construya eso ahí, que lo deje para otro sitio, para otro lugar. Además de los amigos tuyos, un par de amigos tuyos, que yo respeto mucho, que han llegado más lejos, han dicho que se olvide de eso, que no construya teleférico, que eso, ¿para qué? Y que no haga eso. Que no lo haga. Que no lo conciba como práctica. Que no lo conciba. Ajá. Verle a decir a la gente que está usando el teleférico aquí. Año se completa, verle a decir a esa gente que la experiencia que se adquirió ya con la primera fase, eso se hace en un año. Por eso le digo al alcalde, con los dineros en la mano, a Junior, que se ponga en esa, que mueva la costelera. Que se para cuando hay tormenta eléctrica. Bueno, pero yo me quedo en la casa cuando yo mismo también, y yo también. ¿Sí? No importa. Mira, aquí no llueve todos los días, ni hay tormenta todos los días. Mira otra cosa. Vi ahí que el canciller dice que el presidente va en octubre para China, a final de octubre. Yo pensé que era para allá, para diciembre. No, antes de que termine el año. Se está programando todo, ya se está trabajando para ese viaje a la República Popular China. El canciller de China viene el viernes. Exactamente. Pasado mañana. A formalizar directamente. Mira la importancia, Pedro. Eso no es de que un correo y una llamada telefónica. El canciller de la República Popular China viene personalmente donde el presidente a darle la cita y además a inaugurar la sede diplomática de la embajada. El primer viaje en el año China, que hace a la región centroamericana y caribeña. Sí, señor. Vienen momentos realmente importantes para este país. Abran esa compuerta de esperanza, porque este país tiene una ruta que no se revierte. Y eso está ahí. Y no le crean a lo que viven pregonando
que enojos, que Estados Unidos esté enojado. Estados Unidos lo que va a hacer es ponerse las pilas y facilidades que no daba antes y acciones que no acometía antes porque tenía seguro ahora eso se va a acelerar un poquito más. Porque ahora tiene lo que hace la competencia en todo, Pedro. La competencia siempre es buena cuando es sana y es leal. Bueno, déjame. Es buena. Mira. Entonces, cuando que tú tienes un país como la República Dominicana, que está ubicado en un lugar estratégico y tú lo tienes ahí, pero hay otra fuerza importante de mercado y política como China, que también ya está aquí. Entonces ya ahí tú tienes que más que enojarte, accionar en función de procurar mantener una información que está en la misma línea de pensamiento tuyo. Mira, vienen días buenos. Yo me preguntaba, hace 2 años, salió una publicación en el plano local y también internacional de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado solicitando a empresas con experiencia en la operación y mantenimiento de centrales a carbón del tamaño de Punta Catalina interesarse por un contrato de operación en República Dominicana. Hace 2 años también se preveía que debían ya comenzarse a hacer los contactos para el suministro del carbón mineral que consumirá la central. Miren, Punta Catalina está supuesta a consumir 2 barcos de 80.000 toneladas métricas cada uno mensuales de carbón. Eso no es un fly, eso es mucho dinero, mucho dinero. El diseño de las calderas de Punta Catalina, de Backup to Wilcox, la más grande del mundo. Una de las cosas que caracterizan a la central Punta Catalina es que allí están participando las empresas más afamadas, acreditadas. Las partes de generación de Punta Catalina la diseñó y la construyó General Electric, que es la primera en el mundo. De capital estadounidense. Capital norteamericano. Banco Tubinco, de capital norteamericano, es la que ha diseñado la caldera, que son las partes básicas de una central térmica. Bien. Tú sabes una cosa, Mozart. El gobierno no ha cerrado ni el contrato de compra de carbón, ni el contrato, y yo creo que es dándole tiempo al sector privado, para nacional que se y extranjero, para que se incorpore. Para que se incorpore. Lo ha hecho con un sentido práctico, sí, con tanto juicio, porque si fuera para procurar ganancia, como de una vez opinan los opositores, que es para manipular el proyecto y quedarse con él para toda la vida. Hace rato que se estuvieran acelerando esos concursos para que eso fuera a parar a asociados, al PLD y al gobierno de Danilo Medina. Yo creo que va a ser el carboncito colombiano que vamos a... La caldera fue diseñada para procesar no solamente carbón de origen colombiano, con la característica... ¿Cuál es la no características muy específicas, sino también carbones que aparecen en los Estados Unidos de América o en cualquier otra parte del mundo. O sea, es una caldera multifacética en ese sentido, porque es una planta muy grande. Cuando usted tiene una planta de 760 megavatios, una central, usted tiene que diseñarla de tal manera que no esté atada a un tipo específico de carbón mineral, sino a carbones minerales que pudiera provenir de cualquier parte del mundo, de Europa, del sudeste asiático, donde hay grandes minas. Alemania, por ejemplo, tiene la más grande reserva de carbón. Y bueno, Europa está plantada sobre una mina de carbón. Europa, incluyendo las islas británicas, sobre minas de carbón. Pero en Estados Unidos hay carbón y varias minas de carbón abiertas. Es más, una de las cosas que puso en movimiento de inmediato, llegó al poder Donald Trump, fue la minería carbonífera de Estados Unidos. Sí, lo puso. Sí. Y destacando lo siguiente, nosotros no podemos encerrarnos en nuestra propia red, o sea, cerrar nuestras minas de carbón que nos garantizan autosuficiencia energética. Que estaba cerrada por disposición de la administración pasada. Sí,
de Obama, del Partido Demócrata. Nosotros no podemos encerrarnos en nuestra propia red, como sería cerrar todas las minas de carbón por aquello de que hacen daño a la atmósfera, pero todavía el 50%, con todas las medidas que adoptó los gobiernos demócratas, el 50%, 48% de la energía que se produce en Estados Unidos es de carbón mineral de origen. Y en Europa también una buena parte. Y allá en China es como el 80, el 70. Porque esa es la... Además hay carbón. ¿Saben para cuántos años más, Mozart? Sí. Para 250 años más. Casi nada. Reserva ya probada. Pero mira, probada de yo carbón. te he dicho a ti, en más de una ocasión, no para aconsejarte, porque tú eres el que está para aconsejarme por múltiples razones, por edad, por experiencia, por conocimiento. Pedro es el que está llamado a aconsejar a uno, pero yo siempre le aconsejo a Pedro. Algo que siempre me ha aconsejado a mí, el pellerano, don Eduardo, mi hermano, mi amigo. Hay que siempre dar un almohadazo. Cuando tú oyes cualquier cosa, dale un almohadazo a eso y espera. Tú te vimos entusiasmado hace un par de días porque me dijiste, Mozart, ya por fin se van a abrir las compuertas y va a continuar el proceso de las minerías en el país y va a haber explotación, no va a haber problema, va a continuar porque ya, digo, Pedro, no te lleves de eso, ten cuidado. No, que eso resulta y viene a ser que todo eso tú lo decías porque hubo un encuentro muy bueno, una reunión muy buena entre el Ministerio de Medio Ambiente y gente de la academia y de la academia de ciencias, que son fundamentalistas profesionales. Sí, y hablaron de los proyectos de reforestación y todo ese tipo de cosas. Y tú te entusiasmaste creyendo en que ahí hay coherencia de algún tipo y que hay. Entonces yo te dije, ten cuidado, míralo ahí. Dijeron una cosa y luego se desdicen. Ahora veo que todo lo que se había dicho, que se salió en la prensa diciendo de que apoyaban los esfuerzos que se están haciendo en la dirección de la reforestación y de la minería con responsabilidad y todo ese tipo de cosas, eso se ha hecho abajo. Ahora se han cerrado y andan ahí diciendo que para la retoma de los cuarteles, eso que se inventan. Con el greñudo al frente. Para preservar de que no se toque Miranda, de que no se toque San Juan de la Maguana, que no se toque. O sea, ese es un tema que amerita de acciones como la del señor Trump. El señor Trump dijo, pero ustedes nos vamos a cerrar la posibilidad de explotación de un recurso tan importante como el carbón a nombre pero es una locura, hombre. De un que yo creo que es un supuesto de... Yo vi un trabajo publicado en el Listín Diario en una página completa hace como 2 años y medio y lo tengo guardado, de Juan Vicini. Juan Vicini, de la familia Vicini. Tú sabes que él es egresado, ingeniero en Estados Unidos. Estados Unidos, sí. Y se le considera una de las mentes más brillantes, lo único que tiene demasiadas cosas en la cabeza al mismo tiempo. El que se lee ese trabajo acerca del futuro del carbón, el tipo hizo una proyección y dijo que por el proceso que van las investigaciones y desarrollos en laboratorio con el carbón va a terminar siendo casi el petróleo de la humanidad. Dice porque es el que más existencia hay. Que es verdad. Y además porque se está llegando a procesos además el manejo de convertir el carbón en casi petróleo. Sí. Óigame, dice, el futuro de la humanidad es eso, porque el petróleo está destinado a desaparecer en 50 años. Al ritmo de consumo actual, ya habrán desaparecido las reservas de petróleo conocidas. La conocida. Sí, porque pudieran aparecer más. Sí, como la de aquí. Entonces, y el gas natural, que es muy abundante, el segundo más abundante después del carbón. El gas natural es muy abundante. Sería entonces lo que quedaría para la humanidad, o sea, gas natural y carbón, una vez se agote el petróleo. Pero el trabajo es muy interesante. Minería, si ustedes creen, entren al Listín Diario y busquen el historia y se van a encontrar con ese trabajo. No obstante,
el Grupo Vicini es uno de los principales sustentadores de las ONG que critican el uso del carbón. Para que tú veas la contradicción, aparente contradicción. Aparente, sí, pero eso fue es que saben manejarse. Eso fue a raíz de Punta Catalina. Sí. ¿Tú entiendes? Sí. Aunque ellos son los dueños del terreno. Pero lo alquilaron en una formulación legal que se llama enfiteusis, que tú cedes la propiedad por 50 años prorrogable. Tú alquilas, es un solar, tú me dices, alquilo un solar a mí por 50 años, yo levanto ahí lo que yo levante, y la prolongación en el tiempo de ese alquiler que tú me has cedido es de tal valor que yo puedo tomar prestado sobre la base de esa propiedad inmueble, porque es una cesión prácticamente de la propiedad. De manera que lo que tiene Vicini, eso sí, es la garantía de que la mayor parte de sus proyectos futuros de desarrollo de zonas industriales, etcétera, están proyectados para Punta Catalina, porque allí va a haber un puerto que le va a dar acceso a ellos a traer lo mismo que está trayendo, porque ellos lo preservaron en el contrato, lo consignan en el contrato. Ellos van a poder usar el puerto también. Vamos a hacer la pausa. Una franja de terreno. Vamos a hacer la pausa ahora para que cuando regresemos para con Julio no detenernos más. Ah, sí. Hacemos la pausa ahora, la que queda. Entramos con Julio y no nos entonces entramos con Julio y ya. Muy bien. Bueno, los miércoles están reservados aquí en Diario de Cuarto a don Julio Ortega Tous, economista, sociólogo, consultor privado, es diplomático, y los diplomáticos nunca dejan de serlo. Y esa es una de las carreras de la que nadie nunca se retira, siempre está disponible. A mí me gustaría y hoy en la mañana, don Julio debe estar tan gratamente sorprendido como nosotros, porque se ha dado a conocer que el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, se mantiene por 2 años más al frente del Banco Central junto con la vicegobernadora. Pero yo creo que de Julio sí nos puede, a todos ustedes, a ustedes y a nosotros, nos puede orientar acerca de la importancia que tiene que las políticas monetarias y financieras estén en manos fiables, como evidentemente lo están. Evidentemente que es motivo de tranquilidad para la economía nacional que el amigo Héctor Valdés haya sido ratificado por los próximos 2 años, que tocan cada 2 años de periodo como gobernador del Banco Central, junto con la buena amiga Clarisa de la Rocha también. Ya con esta ratificación sumará 16 años corridos como gobernador del Banco Central desde el 2004 hasta el 2020, por lo menos, más los 6 anteriores que tuvo, del 92 al... Del 94. Del 94. Del 94 al 2000. Al 2000 serían 20. por lo menos 22 años. 22 años. 20 no, 20 ahora, más esos 2 que tiene garantizados, sumarían 22. Es un caso muy llamativo. Yo me eduqué en el Banco Central. Cuando yo entré al banco, ya Héctor era un alto funcionario, era director del Departamento de Estudios Económicos, que era donde se concentraba todo el cerebro de la economía, de la conducción del banco. Ese departamento se dividió en cuentas nacionales y programación monetaria. ¿Quién era el gobernador en esa época? ¿Tú te acuerdas? ¿Cuándo? Cuando él era director de ese departamento. A él lo designó Hugo Giuliani Curi. Hugo Giuliani. Sí, Hugo Giuliani Curi. Pero Héctor entró al banco en el año 1970. Sí, pues toda su carrera. 70. Oye, eso. Estamos hablando... Estudiante. 40 y ¿cuánto? 48 años. Sí, casi 48 años. Estudiante. Medio siglo. Sí. Toda su vida ahí dentro. Es decir, que con un breve interregno que tuvo 2 años en el Banco de Reserva como administrador, toda la carrera de Héctor ha sido siendo estudiante de economía, después en sus procesos de especialización en el Banco Central. Y el Banco Central es una escuela.
Yo creo, se lo decía recientemente a algunos amigos, que el Banco Central ha tenido dos hitos desde su fundación en 1947. El primero fue el gobernador Diógenes Fernández, sí. que estuvo de 1963 a 1976, 13 años corridos. Lo nombró el profesor Juan Bosch, siguió Con durante todos el los Triunvirato, García Godoy, Balaguer, hasta que fue sustituido en el año 76. Es el primero. El segundo. El gobernador Fernández, Diógenes Fernández, creó lo que yo he llamado una meritocracia dentro del banco, que son muy importantes en las instituciones. ¿Qué es una meritocracia? Si primero que la gente entra no por razones políticas, no por enchufismo, sino por concursos de oposición. Esa playa de que entró junto con Héctor, Marisa Amalia Guerrero, Gladys Santana, bueno, inclusive habían algunos que ya salieron, están en la banca privada, como Julio Gibre, etc. Esa playa de profesionales, ya hombres maduros, muy maduros, y mujeres, le dieron al Banco Central una base de un personal altamente calificado que respondía al interés de la institución. El interés de la institución es la estabilidad macroeconómica. ¿Cuándo se quiebra eso? Cuando comienzan a entrar intereses políticos de partidos políticos. Eso desgraciadamente lo inauguró el PRD a partir de 1978. Y allá los gobernadores duraban 2 años. Don Eduardo Fernández tuvo 2 años, después lo sustituyó Carlos de Pradel, después vino Bernardo Vega, después vino el interregno de 6 meses de aquel que fue superintendente de banco, de Tavera. Ricardo. El de agua, Planeta Azul. Sí, es del Planeta Azul. Sí. Después vino Hugo Viliani, que hizo una gran gobernación, es decir, un momento de caos y de transición. Sí, trajo tranquilidad. En el modelo cambiario, ese fue el gran ajuste que se llevó a cabo. Después vino don Luis Julián Pérez, después vino Roberto Saladín, después vino Luis Toral. Luis Toral. Don Luis amenazó con romper con el Fondo Monetario Internacional. Yo era muy allá de Don Luis. Y yo me preguntaba, ¿y era en serio que él decía eso? Sí, era en serio. Hay cosas. Pero era uno de los hombres más serios. Después vino Carán. Carán. Después vino antes de Luis. Exacto. O sea, me faltó Carán. Es decir, hubo estos saltos que por razones políticas, coyunturales, cambiaban no solamente el titular del banco, sino cambiaban el personal. Y el regreso de Héctor Valdés ha permitido volver a instaurar esa meritocracia que yo vuelvo y digo aquí, lo digo con toda el peso que esto tiene. Eso debe ser respetado por cualquier gobierno que venga en el futuro. No estoy hablando de Héctor Valdés, estoy hablando de la meritocracia interna del Banco Central. Todas esas personas que están desde la gerencia, desde los departamentos, desde los PhD. El banco ha formado decenas de PhD en economía, tiene un proceso de reconocimiento de los valores de las personas que se han dedicado a esta profesión, y además tiene unas condiciones de trabajo excelentes. Entonces eso hace que sea una institución muy estable, y esa estabilidad ¿en dónde se refleja? En la estabilidad de la economía. Claro que sí. Porque te voy a decir una cosa, la parte fiscal es fundamental, que la maneja el Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda. Pero la monetaria y financiera. Pero sin la parte monetaria bien manejada, bien llevada, sobre todo después de ese desastre que se hizo con el interregno del 2004,
y el colapso de una parte del sistema financiero por fraude, pero por mal manejo también y falta de supervisión, del Banco Central y sí, del gobierno. sí. Intervención del Ejecutivo. Directa, intervención directa. Sí, del Banco Central. Entonces, esa meritocracia, todo ese personal que tiene décadas formándose, que le es leal a la institución, para mí está representada en la figura de Héctor Valdés. Y su ratificación habla muy bien del respeto que los gobiernos del PLD han tenido, tanto en la persona del presidente Fernández, que por 12 años lo mantuvo como gobernador, en los 4 del 96-2000 y en los 8 del 2004 al 2012, como ahora del presidente Danilo Medina, que también en sus 8 años de gobierno, de 2012 a 2020, lo ha también ratificado. Yo creo que esto es una muy buena noticia y que los agentes económicos deben apreciarla en su justa dimensión. Mira, bueno, espérate, pero para cerrar este asunto, mira, Julio, he oído, tú sabes que la gente que está en los medios de comunicación lanza, aventura cualquier juicio de valoración. Entonces hablan de que esta figura eterna e intocable, ¿sí o qué? Mira, ¿De quién? ¿De Valdés? Con respecto a la designación, a la confirmación de Valdés. Mira, una de las cosas que más me ha satisfecho a mí, yo conocí como reportero a don Diógenes e iba al Banco Central a buscar noticias en tiempo de don Diógenes, cuando el Banco Central estaba ubicado en la casona. En la vieja sede. En la casona. No es casona. Yo le digo la casona porque comparada fue un edificio hecho para eso. Sí, porque comparada con el edificio del Banco Central parece una casona. Bien. Y probablemente haya conocido cada uno. Ella estaba probablemente no estuvo en contacto directo con todo. Ahora, una de las cosas que más le satisface a uno cuando va a algún evento en el Banco Central es lo que acaba de decir Julio. ¿Cuánto personal joven y altamente calificado hay en ese banco? Y que ha entrado por ¿Qué mérito. Paciente ha sido por mérito. ¿Y qué paciente ha sido el banco en la formación de ese personal? Porque eso que tú oyes criticando parecería que lo dicen sobre la base de que Valdés ha mantenido un grupo de su propia generación y con ese grupo maneja el banco. No, al contrario. Al contrario. Y quiero decirte algo para fortalecer eso que dije yo y que tú acabas de decir. Esto que he dicho no es lambeterol. No. No, la gente sabe. Sí. La gente sabe las diferencias públicas que yo tuve con Valdés. Sí, claro. En una época. Sí. Públicas, escritas en los periódicos. Hasta yo también. Ahora, yo tengo que reconocer que la conducción que ha hecho mi buen amigo Héctor durante todo este periodo ha sido la correcta. Ha sido la correcta. La economía ha crecido. No solo ha crecido por buenas políticas fiscales y de los gobiernos, ha crecido por una política monetaria apropiada, por un manejo cambiario apropiado, por una intervención inclusive en el tema salarial. No hay un funcionario que haya hecho más hincapié en la necesidad de salarios adecuados, como lo ha hecho el gobernador del Banco Central, porque sabe la relación salario-consumo. Si estamos haciendo reconocimiento a evolución, entonces yo quisiera decir la mía. Yo aprecio a un Valdés aún más consolidado y más autosuficiente que en otros tiempos, cuando me parecía una dependencia directa del Fondo Monetario Internacional. Y lo dejo de ese tamaño, no quiero seguir en otro tipo de... Luego de este reconocimiento tan válido a don Héctor Valdés y a todo su equipo, insistimos siempre en eso, en que no es solo Valdés y Clarisa, sino todo ese conglomerado técnico súper calificado, formado bajo esa gestión para darnos a nosotros este clima de, que se mantenga, de estabilidad. Que si mañana Valdés sale en el 20 o cuando sea, que esa meritocracia siga la que sea conduciendo y
y dirigiendo la política monetaria. Sí, Porque la gente no son eternas. así es. Vamos a hablar un poquito de geopolítica, Julio, porque me preocupa mucho ahora con lo de Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta está al borde de entrar ya fue enjuiciada. Un juez la conoció, fue acusada y un juez la acusó ya formalmente de asuntos de corrupción, asociación de malhechores, entre todas esas cosas. Y dictó con prisión preventiva, pero no que no se aplica porque senadora. ella es senadora y tiene cosas parlamentarias, voy a llamar esto. Inmunidad parlamentaria. Sí. Pero este es el más reciente eslabón de toda una cadena de acciones que se inscriben dentro del plan de judicialización de la política que se ha venido desarrollando desde hace un tiempo en América Latina y que tiene como propósito, ha tenido siempre como propósito fundamental, detener el proceso de incorporación del movimiento progresista en los gobiernos de la región, con resultados maravillosos en todos los casos. Hubo combate a la pobreza, disminución de la pobreza, hubo desarrollo sostenido, hubo estabilidad económica, consolidación de la democracia en todos esos gobiernos democráticos, progresistas, en todos. Bueno, eso se comenzó a desmontar mediante un proceso que, como no podían en las urnas, porque cada uno de esos pueblos, desde Brasil, Argentina, Ecuador, Bolivia, todos esos pueblos lo sustentaban con el voto a cada uno de esos líderes progresistas. Bueno, se inventó el asunto. También. Se trajo un asunto que se ideó en la Florida, que fue el de la judicialización de la política, y eso ha traído consigo una verdadera hecatombe. Sí. Porque tenemos ahí varios expresidentes acusados, presos, destituidos, como el caso de Dilma, o expresidentes apresados sin fundamento, sin pruebas, como es el caso, y ahora tenemos a un Correa prácticamente huyendo de una persecución severa política, y a la Kirchner, a la Fernández de Kirchner también en esa misma dirección. ¿Cómo tú ves esto en el plano? Porque todas esas economías ahora mismo están pasando por gravísimas situaciones. Ayer publicó un artículo en el Listín Diario el presidente Leonel Fernández, que yo lo leí esta mañana. Debido a lo fluido que es el tránsito aquí, que me tomó una hora llegar, venía leyéndolo. Pero fue el lunes, no fue ayer. Fue anteayer. Bueno, fue anteayer. No. Yo lo leí hoy. Fue el lunes. Por WhatsApp, hoy, pero fue el lunes de la mañana. Por Twitter. Sí. Lo busqué en Twitter. Sí. Déjame leer porque no había tenido tiempo de leer. Fue el lunes. El artículo trata precisamente ese tema. Y cómo esos ciclos políticos en América Latina están muy vinculados con los procesos económicos. Sí, claro. Ahora bien, en ese artículo yo le agregaría que debido a la caída del auge económico que durante más de 10 años se mantuvo por la incidencia del crecimiento de China en América Latina y sobre todo los exportadores de materia prima, es un componente Verbigracia, Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Venezuela, Perú, etcétera, que además de ese factor, es decir, lo menciona combinación, él lo menciona, combinación del auge económico, yo le diría el fin de la Guerra Fría. Sí, así. Y, porque fíjate, Chávez, que es el primero que gana en el 98. Sí. Diciembre del 98, sube en el 99. La Guerra Fría termina en el 91. Es decir, es el fin de la Guerra Fría, en gran parte, lo que también permite, porque fíjate lo que pasó con Allende. Lo de Allende es un contraejemplo de lo que pasó.
Ahora, ¿qué se está haciendo? En vez de golpes militares, son golpes judiciales. Exacto, pero son golpes. Son golpes, sí, sí, pero no tan sangrientos. No sangrientos. No tan sangrientos, No tan porque sangrientos, los golpes sí. militares de los 70 y 80 Sí. fue realmente Pero genocidio. pero crean el mismo retroceso. Sí. Pero y hay la un misma factor dificultad. que yo Lo quiero crea. agregar y que en todos los procesos está presente. Y es que las oligarquías latinoamericanas se han coaligado para descarrilar todos estos procesos, porque sus privilegios están siendo cuestionados. Con una constitución como la constitución democrática de Ecuador, o los procesos de cambios sustanciales en Brasil. Eso se ha ido abajo, lo de Ecuador. Sí, yo lo sé, pero se ha ido abajo. Ha habido además una traición terrible de parte de un miembro del mismo, que fue un privilegiado bajo el gobierno y apoyado por el propio presidente Correa, y él ahora ha decidido dar un giro. Y penetrar las cortes, penetrarlo todo para perseguir. Destituyó el Tribunal Constitucional, destituyó la Suprema Corte de Justicia. Está violentando la Constitución. Lo denunciaron ya Naciones Unidas. Yo le mandé a ustedes una denuncia al Comité de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que hay una denuncia formal. Y de hecho el Consejo de Derechos Humanos también se pronunció sobre el impedimento ilegal a Lula da Silva para poder participar como candidato. Pero fíjate cómo son las cosas. Esta mañana, porque hoy tengo un programa con un invitado sobre ese tema, Fernando Haddad, recién designado candidato para no perder la candidatura del PT, en Brasil, ya está en primer lugar en las encuestas. En primer lugar. Mira, yo te iba a preguntar. Es que los pueblos son así, los pueblos. Yo te iba a preguntar si era heredable, ¿no? Ese respaldo que se podía trasladar. Yo no sé si es heredable, porque Lula tenía casi 40% de apoyo. Haddad está en 22%. Sí. Pero en cabeza. Pero está en cabeza. Lo que pasa es que ahora mismo se está presentando en la primera vuelta, que es el 7 de octubre, una dispersión del voto, que hay muchos candidatos con 10, 8, 12%, pero pasarán a la segunda vuelta, creo yo, Haddad y el ultraderechista de Bolsonaro. Primero y segundo en votación. Bolsonaro ahora, en esa segunda vuelta hay que ver... fue que apuñalaron a Bolsonaro. Sí, pero está bien ya. Eso yo... Pero quiso hacer de eso una... y le dio 2 puntos, aparentemente, adicionales. Le subió 2 puntos. Pero la situación de Brasil es una situación preocupante, porque es la economía más grande. Y la de Argentina también. Y la de Argentina. La situación de Argentina es caótica. Pero ven acá. ¿Dónde está la inflación de Argentina? 40%. 40%, y la devaluación como el 50%. Yo quiero que la gente escuche eso. Esa es una de las cosas con el apoyo del tiene FMI, que escuchar, que nosotros insistimos con políticas en neoliberales de restricción, de recorte del gasto público. Eso es lo que yo quiero que la gente, el pueblo, oiga y entienda. Situación. No, yo creo que es importante. La gente no aprende en cabeza ajena, como dicen. Exactamente. Pero hay que ver si tú ese vives cuadro. en un vecindario y al lado hay un fuego y en el otro se están cayendo a tiros. Exacto. Tú tienes que decir, oye, pero esto es un remanso de paz. Exactamente, tu remanso de paz. Eso hay que conservarlo. Yo insisto todos los días en eso. Eso hay que conservarlo. Ese entorno, Virgen de la Altagracia. ¿Sabes que yo decidí? Pero además, estamos hablando de Sudamérica. Lo que está pasando en Centroamérica es muy grave. Sí. Lo de la CEGIC en Guatemala. En la situación de varios políticos corruptos, muchos de ellos, tanto de Arena como del Frente Farabundo Martí en Funes. Expresidente Funes. Y el otro, Sacasa también. Sacasa ya fue condenado a 10 años. A 10 años de prisión. Funes está prófugo. La situación en Nicaragua es una situación sumamente delicada. Muy delicada en Nicaragua. No digamos la situación de Venezuela, que
que hoy en día el canciller Eso demonio lo dominicano desató. se pronuncia en contra de una barbaridad que acaba de decir el secretario general de la OEA de que hay que organizar una intervención militar en Venezuela. ¿Por qué una eso? Que el barbaridad. canciller de Colombia por primera vez barbaridad. dice que está dentro de la agenda. Óigame, un momentito. ¿Pero qué tú crees de ese gobierno de Colombia? Pues ese ¿Qué tiro, tú crees de ese gobierno de Colombia? es un neofascista, ese tipo es una cosa seria. Gobierno de muchacho. ultraderecha, Es ultraderecha. uribismo pero- que está ahí. Sí, señor, para que lo sepa, ¿eh? Para que lo 7 sepa. bases ellos militares creen, ellos americanas creen en hay. eso, ellos creen en eso. Ellos creen En en Colombia, eso. ¿tú sabías? Él está siendo coherente con su ente. Entonces, hay Olvídate de realmente eso. una situación. Yo no digo que beneficia esto a Maduro, pero le da un respiro. le da un respiro, porque dice, bueno, han pero reaccionado estamos bajo los un presidentes. asedio. Han reaccionado. Estamos bajo un asedio. Además, eso es inaceptable. Inaceptable, Eso es absolutamente. inaceptable, ¿Cómo de vamos a hablar de que una intervención? invasión ¿Pero militar qué es eso? americana o ¿Y qué es eso? multilateral No, a no, Venezuela? No, bajo ninguna circunstancia. El problema de los venezolanos lo tienen que resolver los venezolanos. Exacto. Punto. Cuando ellos se Exactamente. cansen de él, que Exacto, resuelvan. buscarán la manera. Buscarán la manera de Habrá resolver forma. eso. Eso es así. Entre ellos. Entre ellos. Entre ellos. Entre ellos. Entonces la situación es una situación volátil, es una situación preocupante. Hay que volver a decir aquel refrán de cuando veas las barbas de tu vecino, Arde, pon la pon tuya en remojo. para el caso nuestro. Sí. Nosotros tenemos un país Ese trabajo que de crece esas y ONG. con estabilidad relativa en el terreno político, aunque a mi entender hay un debilitamiento de la percepción de la población de los partidos. Hay demasiado, Sí, demasiado cierto. Eso es así. desprestigio de los partidos políticos. En Y general. eso es peligroso. Y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Muy peligroso. Entonces, no sé si lo que se quisiera es ahondar en ese desprestigio o que realmente haya una regeneración de los partidos políticos. En general, no estoy hablando de uno en particular. Es necesario eso. Y evidentemente nosotros tenemos que seguir observando esta situación y evidentemente seguir con las agendas del país en el terreno local y en el terreno internacional. Que por cierto, pasado mañana jueves, llega al país el canciller de la República Popular China, entre otras cosas, a inaugurar la sede de la diplomática de la nueva embajada de la República Popular China en Santo Domingo y además a formalizar la invitación al presidente Danilo Medina a visitar esa gran nación asiática a finales de octubre. A finales de octubre. A finales de octubre. Principios de noviembre. Sí. Que será una gran ocasión para el país profundizar esos lazos de cooperación técnica, de cooperación económica, de apertura de mercados, claro, etcétera. Cada quien se arropa hasta donde la sábana le da. Exactamente. Sin menoscabo de nuestras excelentes Absolutamente relaciones. nada. Y si algún país se siente que apure los pasos, que apure su paso y que también aumente la cooperación con el país. Pues, míralo en vez de ahí. estar criticando. Eso es todo. ¿Tú no crees? Óyeme, qué sabia la intervención, qué lúcido está. Yo te veo a ti botando la babita viendo Julio. Sí, así. porque es que él Cuando es él un está tipo- así, serenito. No, Julio, Oye. cuando viene certero. Ay, ¿Y cuándo no? Cuando A viene veces vengo- certero. no le A veces responda. vengo desviado. No le cuando responda. viene certero. Es una provocación. Es una provocación. mina. No de- le responda. De conocimiento y de buen Que juicio. llegó Tineo. Tineo, vamos a ir a desayunar. Oye, Gracias, don Julio, de Se nuevo. acabó el programa. sí, se por acabó. cedernos. Faltan 10 minutos. Los valores que nosotros le pagamos a usted están muy por debajo de su verdadera potencia. Así es. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros Nos vemos regresamos mañana. mañana. Dios mediante.